escaparate. Ya estamos de vuelta en el escaparate y ahora la pregunta es, el jamón, como me decía antes Ana Cardiel, bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Lo he hecho de momento a un lado y me aseguro de cuánto puedo comerlo. Lo ha dicho ella antes, sobre todo con moderación. Bueno, pues si se come como excepcionalidad, pues mucho mejor. Exacto. ¿No? Exacto. Es cierto que tenemos al jamón, ¿no? Lo tenemos colocado como en un lugar especial, por así decirlo, dentro de nuestra cultura. Yo diría un pedestal. Sí, Tiene totalmente, un pedestal para totalmente. Y a comparación, como decíamos antes, de pues, los otros embutidos, todo eso, pues sí que es verdad que es como si dijéramos la carne procesada menos procesada. Entonces lo podríamos tener ahí como en un punto intermedio de decir, pues obviamente el consumo, y esto lo ampara la comunidad científica, no debería ser diario, ¿vale? Lo sabemos, pero tampoco significa que el comer jamón sea algo que, porque yo coma un día jamón, por ejemplo, ya vaya a repercutir en mi salud de forma negativa, ¿vale? Por eso es importante tenerlo en cuenta. Exacto. Pero no solo del jamón, de todas las carnes, sobre todo rojas. Exacto. ¿No? Hay que tener mucho cuidado con su consumo. Ahí está. O sea, la nutrición es una ciencia que es relativamente joven, que es muy activa en la investigación, pero claro, le quedan muchas cosas por descubrir, es la parte negativa. Entonces, lo que sabemos ahora mismo es que las carnes rojas son un tipo de carnes que deberíamos desplazar a un consumo, digamos, pues de a lo mejor una vez a la semana, 2 a lo sumo, ¿vale? Nunca deberían ser prioritarias en nuestra alimentación ni estar presentes a diario, aunque decidiéramos comer carne a diario, ¿vale? Que ahí entraría también la carne blanca, pero tampoco sería lo ideal. Vale, entonces, Vale. empezamos, porque como yo ahora quiero alimentarme bien desde el lunes hasta el domingo, porque es el propósito que me marqué, ¿te acuerdas? Sí. Y que lo hablamos aquí. Y está muy bien lo de lunes hasta domingo, me ha gustado. ¿Te ha gustado? Que hayas incluido los 7 días de la semana. Eso quiere decir que, sí, que es serio. Que voy en serio, sí. Voy muy en serio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vale, lo primero que te diría, ¿tú te acuerdas? Cara de tantas cosas, tantas cosas. ¿Por dónde empezamos? ¿Tú te acuerdas cuando estabas en el colegio y te enseñaron una pirámide, que era la pirámide de la alimentación? Sí. Que nos aparecían en la base los cereales, hidratos de carbono, no sé qué. ¿Vegetales? No. ¿No? En el segundo nivel no salían, no te estudiaste muy bien la lección, ¿eh? No atendía. En el segundo nivel no salían los vegetales, frutas, etcétera. Luego ya íbamos a carnes, pescados, en la cúspide nos aparecían pues todo productos de bollería, chucherías, etcétera. Esa, olvídala. Fuera. Desterrada. Empezamos por ahí. Ah, pues ¿vale? hice bien en no atender. Hiciste bien, hiciste bien. Pero como muchas personas lo conocerán en casa, pues para que por nos supuesto, quede claro. Sí. ¿Qué es en lo que deberíamos pensar? Si queremos pensar en una pirámide, la base deberían ser los vegetales, ¿vale? Los productos de origen vegetal, ya sean verduras u hortalizas, ya sean frutas o ya sean legumbres, por ejemplo, ¿vale? Y luego ya, pues... ¿La base quiere decir que es lo que más como? Exacto, exacto. ¿Qué es lo que ocurre con la pirámide? Que generalmente nos da una falsa sensación de todo lo que aparece en la pirámide hay que consumirlo. Ya. Entonces, cuando nosotros vemos las golosinas, por ejemplo, en la pirámide, que están ahí en la arriba, parte de que están ahí arriba. Exacto, nos da la impresión de que deberíamos incluirlas, no, a lo mejor no diariamente, pero sí que deberíamos incluirlas como obligatoriamente en nuestra alimentación. Error. ¿Vale? Claro. ¿Por qué la pirámide no es lo ideal? Pues precisamente por eso. Entonces, ¿qué otras representaciones podríamos pensar, ¿no? A la hora de hablar de alimentación saludable? El plato. ¿Vale? Desde hace unos años la Universidad de Harvard sacó una nueva propuesta de guía que es el plato saludable. Entonces, tú deberías pensar en tu comida, por ejemplo, en tu cena, como un plato, ¿vale? Como si fuera un plato único, más allá de que luego hagas primero y segundo o no. Y entonces tú allí tendrías en tu plato, la mitad del plato lo ocuparían los vegetales. ¿Esto en la cena? Sí, o en la comida, sí, en las comidas principales. Sí. Luego un cuarto lo ocuparían los alimentos que te aporten proteína, ¿Sí? tanto vegetal como animal, ¿vale? ¿Sí? Ahí entrarían pues carnes, pescados, huevo, lácteos, legumbres, luego algunos frutos secos, etcétera. Y el otro cuarto es un poco ya más opcional, irían los hidratos de carbono, es decir, los cereales, pues por ejemplo a base de pues, que comiéramos pasta, que comiéramos arroz, que comiéramos patata, ¿vale? Tubérculos, o que comiéramos, por ejemplo, pues pan en esa comida. Siempre lo ideal sería que
sean integrales, ¿vale? Que no sean refinados. Siempre integrales. Sí, la mayor parte del tiempo. Si un día, volvemos a lo mismo, si un día sales fuera y te sirven o te coges un plato de pasta blanca, pues no va a pasar ¿Y por nada. qué integral? ¿Porque voy a ir mejor al baño? Bueno, es uno de los beneficios, pero no es por la eso. razón principal. Obviamente nos interesa el consumo de fruta, primero para asegurar una correcta salud intestinal, que ahí entraría también lo de la frecuencia ir al baño. de ir al baño, pero también por la saciedad que nos aporta y luego los minerales y vitaminas que contiene esa fibra y que al retirarla de los alimentos los perdemos un poco, ¿vale? Vale. Entonces tengo en ese plato todo. Exacto, lo tienes todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo, por ejemplo, pues no sé, no he hecho deporte o no tengo mucho hambre, cosas así, pues a lo mejor de lo que sería más interesante prescindir es de la parte de carbohidratos, porque no necesito reponer ese tipo de energía. Claro. Pero yo podría tener pues cualquier tipo de verdura, hortaliza que a mí me guste, tanto en ensalada como en crema, como hechas al wok, por ejemplo, como hechas al horno, como rellenas, lo que fuera, y luego, aparte, pues el aporte de proteína. Anda. Y entonces lo tengo todo allí. Exacto. O sea, y eso es aplicable al desayuno, a la comida y a la cena. Exacto. Si los hacemos, ¿vale? Que, por ejemplo, si en tu caso nunca tuvieras hambre por la mañana, al punto mañana, por así decirlo, no sería obligatorio que tampoco que desayunaras, pero esto ya es una cuestión muchísimo más personal, ¿vale? También pero por abordar un poco los mitos que me imagino que te habrán ido llegando. Otro mito, que para desayunar desayunemos un montón, que almorcemos un poquito menos que un montón, que comamos camino Ya hacia un montón reduciendo. y que vayamos así progresivamente hasta que al final del día sea algo prácticamente testimonial en la cena. ¿Esto qué? Base científica como tal de decir que sea mejor que el hecho de distribuir unas comidas más o menos equilibradas en el sentido de cantidades, no hay nada así que lo respalde 100%. Es verdad que para algunas personas pues lo que hacen es cenar y acto seguido irse a dormir. Si por ejemplo no hemos colocado ningún tipo de ejercicio físico durante la tarde, etcétera, pues a lo mejor no tiene mucho sentido darnos un festín, por así decirlo, en la cena, de forma que nos vayamos a la cama con una sensación de mucha pesadez, de mucha saciedad. Cuidado, eso no significa irnos a dormir con hambre, ¿vale? Si tu propósito es cuidarte, que yo creo que sí, y comer más saludable, no deberías estar pasando hambre, ¿vale? No. O sea, si paso hambre... Mala señal, ¿vale? Algo hay ahí que podrías cambiar para fomentar tu saciedad. Y ahí es donde, por ejemplo, entraría pues la parte de los cereales integrales, la parte de, pues a lo mejor utilizar algún tubérculo, como puede ser la patata, el boniato, para intentar un poco, ¿vale? ¿Y hay mejorar. alguna manera de controlar psicológicamente el hambre? Es decir, yo tengo hambre, pero no quiero tener hambre, porque si tengo hambre significa que voy a tener que posiblemente coger más peso. Entonces, ¿hay alguna manera de controlar eso y decir, pues tienes hambre, pero no comes? No, o sea, ahí deberías plantearte si realmente estás teniendo hambre real, es decir, es lógico que en ese momento tu cuerpo te pida comida porque llevas muchas horas sin comer o has hecho ejercicio o no has comido algo que te saciara excesivamente. Si es hambre o es gula. Exacto, que ya hablaríamos más de hambre emocional, ¿vale? Se le llama más ahora. Ya. Entonces ahí ya interviene mucho más la psicología y el hecho de si yo atribuyo a un alimento concreto, pues que me dé una emoción concreta, por ejemplo, pues a un postre esa felicidad o esa satisfacción, o pues a un alimento ultraprocesado el hecho de que me vaya a curar las penas, por así decirlo. Ya. ¿Vale? Que eso son cosas a trabajar, no solo con el dietista nutricionista, sino también con el psicólogo, ¿vale? Porque ahí se ramifica un poco. He hecho en falta una cosa. Tengo aquí el plato ese, me lo estoy imaginando, el plato ese completo con todo. Me falta el chocolate. ¿Te falta el chocolate? Sí, ¿el chocolate entra allí o no? El chocolate puede ser saludable si hablamos de chocolates de más de idealmente de más de un 70% de contenido en cacao, ¿vale? Entonces, si a ti te gusta el chocolate así tirando a negro, que lo solemos llamar, pues genial. Obviamente, no una tableta entera, ¿vale? Con moderación. Pero, por ejemplo, pues tener la tableta y, por ejemplo, pues que te gusta mucho acompañando un café, por así decirlo, de media tarde, pues lo podrías poner una onza de chocolate con ese café, o de vez en cuando para algún desayuno, para
¿vale? O sea, lo puedes ir tomando. Siempre, o sea, va a ser saludable y va a tener los beneficios que se le atribuyen al chocolate cuando hablemos de más de un 70% de cacao. Si te gusta muy dulce, muy dulce, muy dulce, todavía no te ves capaz del chocolate negro, pues lo ideal es empezar poco a poco, ¿vale? Ir subiendo ese porcentaje de cacao poquito a poco, Vale. para que no sea algo tan brusco, tan agresivo para tu paladar. Y ahora he hecho otra cosa más en falta, se me está atragantando todo el plato completo. ¿Puedo tomar leche para pasar? ¿Durante la comida? Sí, bueno, leche en general, o sea, los lácteos. Ya sabes, aquel Sí, otro mito de sí. que el ser humano es el único Sí, que sigue que alimentándose con lácteos. leche. Bueno, a ver, la respuesta corta sería: también es el ser humano el único que ve la televisión. Sí, sí, sí. ¿Vale? Es una respuesta muy... es más de broma que de otra cosa. Los lácteos pueden ser saludables perfectamente, ¿vale? ¿Qué es lo que no tienen que ser? La base de nuestra alimentación. Vale. De nuestra alimentación, digamos, a partir de cierta edad. Obviamente, un bebé hasta los 6 meses debería ingerir solamente leche materna, si es posible, y si por lo que sea pues no es leche materna, pues la apropiada para esa edad. Vale. Pero ahí sí que debería ser la base. En nuestro caso, ya Una vez que hemos crecido, somos ya en adultos. población adulta, no deberíamos pasar de las 3 raciones de lácteos al día, ¿vale? Bueno, 2 sería lo ideal. ¿Por qué? Porque cuando ya nos pasamos de 2, puede empezar a haber problemas de pues, absorción de algún otro nutriente o desplazar alimentos que sí que nos interesan y que no consumimos en ese momento porque consumiríamos un lácteo. ¿Qué es una ración de lácteo? Pues por ejemplo un vaso de leche, ¿vale? De pues, unos 250 mililitros, 2 yogures, ¿vale? Con lo cual si yo me tomo un vaso de leche y un yogur a lo largo del día no me estoy pasando de ración, voy bien, un trozo de queso, ¿vale? O sea que son alimentos que podemos mantener en nuestra alimentación, no son ni horribles para nosotros, ni deberían ser unos alimentos que consumiéramos en todas las comidas, por ejemplo. Vale. No tendría mucho sentido. ¿Y para beber? ¿Agua? ¿Refrescos? O como decían los mayores, 2 vasitos de vino, la salud la ponen, vamos. Agua, ¿vale? Agua. Siempre la bebida principal y de elección segura, agua. Agua. Que luego decidimos un día, o yo qué sé, o le quiero dar un poco más de sabor a ese agua, pues podría hacerme, por ejemplo, infusiones, ¿vale? Tés, teniendo en cuenta la teína. Café, también son buenas opciones. ¿Que salgo fuera? Pues hombre, lo ideal sería, en lugar de pedirnos una cerveza normal, una cerveza sin alcohol, ¿vale? Sin alcohol. Exacto. ¿El ¿vale? alcohol es malo? Sí. Rotundamente sí. Rotundamente Entonces, los beneficios que se le atribuyen, por ejemplo, a esa copa de vino, nunca van a ser tales cuando ya metemos de por medio el alcohol. ¿Vale? Entonces, en lugar de tomarnos una copa de vino al día, ¿por qué no cogemos el hábito de comernos un puñado de uvas al día? Es un cambio como cualquier otro, pero bueno, lo ideal sería potenciar eso y no potenciar el consumo de alcohol. Lo que pasa es que no me imagino a alguien, ponemos el ejemplo, comiendo un chuletón y en obviamente. vez del traguito de vino, claro. 5 uvas. Volveríamos un poco al tema del jamón, ¿vale? De antes. El hecho de que un día, por lo que sea, en una celebración, yo que sé, un día que, pues por ejemplo, la receta te lo requiera, acompañes tu comida de una copa de vino, va a ser algo muy perjudicial para tu salud, va a influirte de forma negativa, no, ¿vale? A no ser que por cuestiones fisiológicas tuyas, o por ejemplo en una embarazada, lactante, etcétera, obviamente esté contraindicado 100% el consumo de alcohol. Entonces, vamos, a kilómetros de distancia. Exacto, lo tiene que tener. pero en tu caso, pues hombre, que lo consumas cuanto menos mejor, ¿vale? Sería la regla en este caso. Y ya por último, ¿cuántas piezas de fruta al día? Porque aquí cada uno dice una cosa. Dice, no son 4 piezas de fruta, son 4 piezas de fruta más las legumbres que también entran dentro. No. No, eso no puede ser. Y nunca las legumbres. Nunca a lo mejor podrían ser los vegetales, pero aún así. Cuando hablamos de 5 al día, ¿vale? La estrategia esta que se utiliza y que la vemos en productos también etiquetada y eso, hablamos de 5 raciones de frutas y verduras al día en total como mínimo, ¿vale? Como mínimo. Entonces, ¿cómo se desglosa ese 5? Tendríamos 2 de vegetales, 3 de frutas. Como mínimo, es decir, si tú consigues, si ya estás como fijo en las 3 y te ves capaz de meter 4 raciones de fruta, adelante, o sea, va a ser perfecto. Es muy difícil, muy difícil que te pases de comer fruta. Si coges la fruta entera
y quiero decir, la pelas, lo que sea, y la masticas. Muy difícil, ¿a qué te refieres? ¿A comerse 50 frutas? Exacto, a que te pasaras de ración de forma que te produjera, o sea, que te provocara algún tipo de daño o lo que sea. Sí. Exacto, ¿vale? Entonces, dentro de eso, si a ti te gusta, pues comerte un plátano a media mañana, luego a media tarde te gusta la manzana, pero para el desayuno también te gustaría meter algo, pues por ejemplo, ahora el caqui, que está de temporada, ¿Sí? Las minglanas, por ejemplo, granadas, que las tenemos aquí, genial. Estos son las granadas, ¿no? Sí, eso es una granada, minglana, mingrana, mangrana, largos etcétera. Sí, en consulta hay veces que me vuelvo loca para saber de qué me están hablando de esta fruta. Y aquí dentro, no quiero abrirla, porque lo pondremos todo un poco perdido, sí, pero vamos. Exacto, pero aquí dentro están, es que tampoco sé cómo llamarlo. Son los granos, ¿no? Sí. Los granos, y esto en un yogur tiene que estar riquísimo. Exacto. Exacto, en un yogur, en una ensalada se suele utilizar mucho, ¿vale? Entonces, eso es algo que nos podría acompañar perfectamente pues un desayuno, ¿no? O una media tarde, si la hacemos. Entonces, lo que te decía, es muy difícil que llegues a consumir tantísima fruta a lo largo del día como para que estés consumiendo demasiada fruta. Vale, que sería a lo mejor en el caso de que desplazaras el consumo de otros alimentos que fueran interesantes nutricionalmente también. Pero ya te digo, bueno, yo sí que inténtalo, veremos, pero de verdad que no creo que... Con que te marques de momento el propósito de mínimo 3 frutas al día y una ración de vegetal en la comida, una ración de vegetal en la cena, que no tiene por qué ser solo ensalada o una verdura hervida, ya lo hemos dicho, que pueden ser de muchas formas distintas, pues yo creo que empezaremos bien. ¿Se lo imaginan en un titular? ¿Muere por pasarse de consumo de frutas diarias? Sería rarísimo eso, vamos. Sería totalmente raro. Ni muere, ni entra en coma, ni le pasa nada. Sacado de contexto, podría ocurrir, pero... pero vamos, no sería la fruta, sería muy raro que fuera la fruta, a no ser que la fruta, pues por lo que fuera, pues no contara con una buena... que no fuera sana esa cosa, exacto, que no fuera a nivel sanidad, que no estuviera... Ana Cardiel, jolín, muchísimas gracias por ayudarme. Ahora sí, con todos estos consejos, ahora sí que me puedo alimentar bien. Yo te veo contento y te veo a tope de motivación, que es muy importante. Convencidísimo. Con lo cual, bueno, vamos hablando y me vas contando a ver qué tal. Gracias, amiga. Y así es como cerramos esa ronda. Recordarán ustedes de consejos para cumplir con todos esos propósitos que nos marcamos allá por septiembre, cuando volvíamos del verano y decíamos, quiero conseguir todo esto porque esto va a significar salud. Esperemos haber podido ayudarles. Muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo. Mañana, más escaparate.